El acta de la sesión 65 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 66 está a disposición de las señoritas y señores parlamentarias y parlamentarios. La Secretaría dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Moción de la senadora Van Rysselberghe, que establece el día 28 de febrero de cada año como el Día Nacional de las Vertientes, segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Oficio del subsecretario en Medio Ambiente por el cual informa acerca de los estudios que se han efectuado sobre riesgos por contaminación electromagnética e informa que el Ministerio se encuentra elaborando una norma de emisión para las ondas electromagnéticas generadas por antenas de celular. Oficio del director ejecutivo de la CONAF, por el cual remite información sobre concursos, licitaciones ecoturísticas que realiza CONAF o proyectos con recursos privados que se contemple ejecutar en el SNASPE en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos. Oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual la directora presenta sus excusas por no poder participar de esta sesión debido a situaciones sobrevinientes. Oficio del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, por el cual remite informe trimestral de los gastos incurridos a otras entidades públicas. Comunicación del presidente del sindicato CONAF, por el cual informa de la paralización nacional de advertencia que se llevó a cabo el 22 de enero por las insatisfactorias respuestas de parte de la autoridad a las demandas de los trabajadores. Solicitud de audiencia de la Corporación Puelo Patagonia, con el propósito de exponer sus puntos de vista respecto a las implicancias del proyecto central de pasada Mediterráneo Puelo, comuna de Cochamó, región de los lagos. Denuncia del señor Inostroza por la destrucción del humedal La Paloma, que se encuentra en el sector de Jardín Oriente 2, en Puerto Montt, abarcando un área de 5 hectáreas que está siendo reducida cada día por actividad de la constructora GPR S.A. Solicitud de audiencia de la agrupación Protejamos el Salar Punta Negra para exponer la situación puntual del salar en la región de Antofagasta, en la que se encuentra afectado por la extracción minera, especialmente sus recursos hídricos. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, estimados colegas. La palabra para el honorable diputado don Patricio Vallespín. Sí, presidente, gracias. La verdad es que me gustaría que del punto 8, la denuncia que hace el señor David Nostroza por la eventual destrucción de un humedal en la zona de La Paloma, me gustaría que pudiéramos pedir información complementaria a CONAF, sería en este caso, si efectivamente el humedal La Paloma está identificado como tal, en el marco de la Convención Ramsar o lo que sea, hacer la consulta pertinente para tener más detalles, porque si así fuera, obviamente habría que hacer una acción fiscalizadora pertinente y lo mismo hacer la consulta pertinente a la autoridad ambiental de la zona, tanto a la CONAF como a la autoridad ambiental de la región de los lagos, haciendo la consulta respecto a este tema, qué antecedentes hay respecto al punto, porque si efectivamente fuera un humedal que forma parte del listado de la Convención Ramsar, obviamente habría una acción fiscalizadora que no se está cumpliendo por parte de la institucionalidad pública. Por tanto, sugiero que podamos acordar esos dos oficios, presidente. Muy bien, ¿habría acuerdo al respecto? Así se acuerda. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Estimados colegas, en el marco del receso legislativo, fue solicitada mi presencia en la segunda región, por parte de un colega y amigo, el diputado Espinosa, don Marco, y llegué allí para conocer una denuncia que aquí se ha refrendado con una solicitud de audiencia por parte de una asociación civil, Protejamos el Salar de Punta Negra. Y esa es la razón por la cual están solicitando una audiencia. Yo rogaría a la comisión que las dos solicitudes de audiencia que tenemos las pudiéramos despejar sobre tabla, como se hubiera hacer exactamente eso. ¿Sería posible? Así se acuerda. Comunicarle. ¿Las dos? ¿Eh? ¿Para la próxima sesión? Sí, sí. Son dos solicitudes, la que he señalado. Y la otra es Protejamos el Salar de Punta Negra. Eso. 7 y el 9, porque a mí me interesa. 7 y 9, pero
hemos acordado que lo que usted ha señalado, estimado colega Vallespín, don Patricio, se requiera acordar precisamente que entregue la información. Además, que se ha sí. señalado. Entonces sería las 7 y el 9 para la próxima sesión. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Bien, se ofrece la palabra por última vez en varios. Tiene la palabra honorable diputada Cristina Girardi. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, yo tengo entendido que el Instituto de Derechos Humanos parece que no va a poder venir hoy día, porque está, por lo que me comentaron, Lorena Frie está en una semana completa en un seminario en la CEPAL, la otra persona está con licencia y la otra persona que tienen está en Derechos Humanos. Entonces, yo quisiera pedirle que pudiéramos conversar con el instituto para ver qué día pueden venir y agendar en función de un acuerdo, porque si no vamos a estar todo el tiempo de alguna manera sin la posibilidad de escucharlo. Por lo menos a mí me interesa escucharlo. Esa exposición le dimos la última vez 5 minutos, ¿no? Y a mí me interesa, por lo menos, no sé si los demás diputados están de acuerdo en que se termine esa exposición, así que se pudiera agendar, pero con la anuencia de ellos en términos de que efectivamente puedan venir, ¿no? ¿Les parece que en la próxima sesión también Sí. cumplamos con esta solicitud muy acertada desde mi punto de vista de la diputada Girardi, Ujú. ¿no? Para completar precisamente lo que Sí. está pendiente Sí. hasta ahora? Y ese es un punto, Muy bien. si están de acuerdo. Y el otro punto tiene que ver con el derrame que todos nos informamos mediante la prensa de Codelco Andina, que por lo menos a mí me gustaría saber cuáles son, porque me parece que había habido un derrame principios de febrero, me parece. Hubo un segundo a fines de febrero, y yo creo que sería bueno que las autoridades nos informen respecto a las medidas cautelares que habían ya en relación a esto, si es que se cumplieron, cuáles son las medidas posteriormente al derrame que se han tomado, y también pedirle a Codelco un poquito más de seriedad, porque yo creo que no se puede lavar las manos respecto a estos temas, ¿no? O sea, es como si esto fuera ahora la naturaleza y no fuera responsabilidad de ellos. Entonces también solicitarle a Codelco que efectivamente informen a esta comisión respecto de las causas y cuáles son las medidas que ellos están tomando para evitar que se provoquen nuevos derrames de esta naturaleza. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en varios? Lo que usted ha señalado, no hay en absoluto ningún gesto de ningún colega que diga lo contrario. Por lo tanto, se aprueba. Bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión en particular del proyecto de ley sobre protección de glaciares. Proyecto de la señora o señorita Girardi, Molina y Vallejo, y de los señores Jackson, Lemus, Melo, Mirosevic, Soto y Vallespín. Al respecto, ofrezco la palabra. Antes de esto vamos a señalar quienes nos acompañan. Por cierto, el director nacional de agua, don Carlos Esteves, don Jorge, que ya es quien nos da la seguridad jurídica en lo que estamos haciendo acá. Bienvenido también. Don Juan Cristóbal Moscoso Farías. ¿Qué le parece? Está bien, ¿no? Correcto. Estamos en presencia de alguien que también nos va a vigilar que no cometamos errores, ¿no? En este sentido. El CEA, ¿no? Fiscalía del CEA. ¿Es así? Y don Javier Herrera Valverde, abogado de la División Jurídica del CEA también, del Servicio de Evaluación Ambiental. En el caso de don Juan Cristóbal, es jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental. Se ofrece la palabra sobre este tema. ¿Habían alguna inquietud de algunos colegas para hablar? Por lo menos así lo manifestó la diputada Vallejo y la diputada Girardi, para comentar algo en relación o discutir
amablemente sobre el artículo 10, ¿les parece? Sí, claro. Es amable, ¿no? Un radical nunca utiliza la agresividad, ni de palabra. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, pues, sobre el proyecto que estamos discutiendo. Diputado Vallespín. Eso. Sí. Sí, pues. Bueno, la palabra para la Secretaría entonces. Está también con nosotros don Jaime Naranjo, asesor del Ministerio de Agricultura, como todas las sesiones presentes. Vamos a dar lectura a las indicaciones entonces que han presentado nuestras queridas colegas. Tiene la palabra usted, don. Presidente, con posterioridad a la lectura de las indicaciones, ¿sería posible nosotros dar a conocer la propuesta del artículo 10 para informarla, para explicarla y abrir alguna discusión? ¿No es cierto? No, es que no conocemos si existe algún reparo de esta, por lo tanto nos gustaría hablar sobre la original. Bueno, ¿les parece bien en la metodología entonces que el Ejecutivo nos dé a conocer los lineamientos del artículo 10? Tiene la palabra don Jorge. O don Carlos, ¿quién lo va a hacer? Vamos a complementarnos. Ya. De hecho, agradecer, presidente, saludarlos a todos en el reinicio de esta legislatura. Como usted lo señaló, nos acompañan por parte de la institucionalidad ambiental el fiscal del SEA, don Juan Cristóbal Moscoso, don Javier Herrera, también del equipo jurídico, para complementar aquellas materias que sean quizás más de casuística o de legislación más dura en el ámbito de la evaluación ambiental de proyectos. Respecto de solamente quizás hacer alguna mención a la inquietud planteada por la diputada Girardi respecto solamente del derrame. Yo quiero cumplir con informar, tomé conocimiento informalmente de la existencia de un estudio encargado por la empresa a la Universidad de Chile que daría cuenta de que en la escuelita básica Río Blanco se diagnosticó que los valores de pH, conductividad eléctrica y niveles de metales se encuentran dentro de los rangos típicos o normales de suelo no contaminado. Lo comunico solo para los efectos de dar una buena noticia y que obviamente eso será comunicado por quien corresponda, pero me parece que es justo. Yendo al permiso, presidente, lo siguiente. Este es un permiso que se enmarca dentro de la estructura general de los permisos ambientales que se otorgan dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, quizás con alguna particularidad que lo podría transformar en algún permiso sui generis. Voy a explicar por qué. Como ustedes bien saben, el artículo 10 de la ley 19.300 señala en cada una de sus letras cuáles son aquellos proyectos que deben ingresar a evaluarse ambientalmente al sistema de evaluación de impacto ambiental, la tipología de ingreso, ¿no? Luego el artículo 11 señala cuáles son aquellos efectos característicos o circunstancias que, cumpliéndose alguna de las hipótesis del artículo 10, harían procedentes que la evaluación sea bajo un estándar de evaluación bastante más riguroso, que es decir, que ingrese a evaluación bajo un estudio de impacto ambiental. Entonces, en términos generales, ¿qué hemos hecho nosotros? Primero es, en términos gruesos, elevar el estándar de protección que hoy día se le otorga en el CIA actualmente a los glaciares. ¿Por qué hago este punto? Porque se ha escuchado, en mi opinión, desinformadamente, de que no existiría un cambio sustantivo en la legislación actual y en el régimen de protección actual a los glaciares en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, yo quisiera hacer una diferencia entre los cuestionamientos que existan al instrumento propiamente tal con lo que jurídica y legislativamente se está haciendo con la propuesta. ¿Ya? O sea, es importante hacer esa diferencia porque hay dos resguardos adicionales que se están introduciendo para entrar en materia. Primero, en un artículo transitorio que ya vamos a estudiar, se está agregando una letra al artículo 10, que sería una letra S, la vamos a estudiar en los transitorios, modifica la ley de bases generales y permite que los glaciares que puedan resultar afectados entren directamente al CIA sin hacer un análisis de susceptibilidad de afectación como ocurre actualmente. Lo segundo es que se incorpora este permiso ambiental especial que es el que vamos a conversar. ¿Qué particularidad tiene? En primer lugar,
se trata de un permiso que está llamado a ser evaluado en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. No antes, no después. En el marco del sistema, manteniendo la lógica, la estructura normativa y de procedimiento que actualmente existe. El permiso estaría siendo otorgado por la Dirección General de Aguas. Actualmente el proyecto nuestro también considera forzosamente que deba ingresar siempre al sistema bajo la fórmula, bajo un estudio de impacto ambiental. Nuestro proyecto no abre la discusión respecto de cómo debe ingresar a evaluación, sino que siempre es bajo la fórmula de un estudio de impacto ambiental, de acuerdo a lo que señala nuestro proyecto en el artículo 7º. Del mismo modo, señalarles que hoy día se ha dicho y hemos escuchado también, de que de que hoy día los proyectos que afectan a los glaciares entran de todas maneras al sistema, y eso tampoco es así. Entran en la medida, presidente, de que se cumpla con la hipótesis del artículo 10, letra P, es decir, aquellos glaciares que se encuentren en parques nacionales, reservas nacionales y reservas de región virgen. Entonces, como primera cuestión gruesa, señalarles que el nivel de protección que nosotros estamos introduciendo al sistema de evaluación de impacto ambiental, nos guste o no, es muchísimo mayor a lo que actualmente existe. Y eso que no quepa duda para todos quienes puedan legítimamente tenerla, pero no hay duda respecto de aquello. Los contenidos técnicos del permiso, que es muy relevante y ahí seguramente se va a trabar buena parte de esta discusión, han sido latamente discutidos con la Dirección General de Agua, si es posible quizás en aquellas materias más de especialidad de la Dirección General de Agua, que el director las pudiese detallar. Cumplo con mencionarlas: descripción de la obra o actividad asociada a la intervención y su ubicación georreferenciada, la ubicación, identificación y las características del glaciar, análisis técnico del efecto esperado en el glaciar, derivado de la obra o actividad, descripción de los caudales aportados por el glaciar a la cuenca, en la situación con y sin proyecto, y eso es bien relevante, siempre es una variable que se introduce al momento de hacer el análisis, así como los servicios ecosistémicos que se sostienen en dichos caudales. Descripción de las medidas que eviten, minimicen, mitiguen o compensen la alteración de la escorrentía de la cuenca a la que el glaciar aporta recursos hídricos. Yo pido y sugiero poner especial atención a las letras D y E, porque también van a ser parte del permiso que acordemos. Lo otro ya son, programas de monitoreo, y lo otro son los plazos que van a regir, que son los plazos normales que actualmente rigen para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Dado que es una ley especial, tenemos que necesariamente mencionarlos. Para nosotros, presidente, y a los señores parlamentarios, sería muy útil y muy ilustrativo conocer cuál pudiesen también ser aquellas observaciones a priori que nosotros, para serles franco, hemos escuchado de manera informal, pero sería de verdad muy ilustrativo para nosotros conocerlas formalmente, de manera de ver si podemos, a la brevedad, traer una propuesta alternativa y una que satisfaga quizás aquellas inquietudes que, como insisto, hemos conocido de manera informal. Muy bien, don Jorge Cacho, muy bien. Sí, diputada Girardi. Este permiso ambiental que ustedes plantean es algo previo al proceso de evaluación de impacto ambiental. Dentro del proceso. O sea, sin esto no puede ingresar al CEIA. No. Al sistema de evaluación de impacto Ingresa ambiental. necesariamente bajo la fórmula del proyecto nuestro, ingresa por el artículo 7 siempre. Y por la modificación que estamos haciendo en un transitorio, va a ingresar siempre, porque estamos agregando una letra S al artículo 10 que va a obligar a que todo proyecto que afecte un glaciar eventualmente ingrese a la evaluación ambiental. Entonces, el mecanismo, lo que estamos haciendo nosotros es que en el marco de la evaluación exista un análisis riguroso, específico del glaciar, en los términos que acordemos, pero siempre es en el marco de la evaluación ambiental. Y es un permiso especial que hoy día no existe. Ya, pero yo primero, como tema, yo creo que esto no debiera llamarse permiso, porque yo, antes de que no haya una evaluación, yo no voy a permitir nada, ¿no? Es como, si está dentro de un proceso que todavía no termina y yo ya le doy un permiso, ¿no? Yo creo que hay que hacer una distinción desde el punto de vista, de alguna manera, de los significados, ¿no? Porque cuando yo otorgo un permiso ambiental, ya estoy dando una señal, ¿no? Y si esto es un proceso que recién se inicia,
¿ya? Yo creo que la palabra permiso llama a discusión, por lo tanto yo trataría que tuviera otra nomenclatura, ¿ya? Otra denominación, ¿ya? Y lo otro que quisiera preguntar es con respecto a cuando ustedes proponen que se otorgará este permiso, que yo propongo que se cambie la palabra permiso por otro concepto, cuando la obra o programa o actividad en el glaciar no afecte significativamente la escorrentía. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran profundizar sobre qué es significativamente, ¿ya? Cuando es afectado y no es significativo, por ejemplo, ¿no? Y cuando hace referencia a la escorrentía, si es solamente a la cantidad de agua, ¿no? O si a otros elementos que también pudieran considerarse que pueden estar afectados y que no sea la escorrentía, o sea, la cantidad de agua que corre o solo lo que corre, el resto del glaciar, ¿qué pasa con él? ¿Ya? Que no es la escorrentía necesariamente, ¿no? Y también, ¿cuáles son las referencias a esto respecto del entorno del glaciar? ¿No? Porque efectivamente puede ser que la obra no afecte directamente el glaciar, no afecte directamente la escorrentía, pero sí afecte el entorno, ¿no? Y a largo plazo pueda igual afectar al glaciar como en su conjunto, ¿no? Esas son como las preguntas que a mí me gustaría hacerle al Ejecutivo. Muy bien. No sé si estarían de acuerdo en que la Secretaría debiera dar lectura primero al artículo 10 y a las indicaciones para que las conozcan ustedes también, o prefiere don Carlos inmediatamente responderle la... Ya. Sí, hágalo nomás, don Carlos, porque lo demás lo tenemos escrito. Diputada Girardi le va y señorita Sara Larraín les va a responder el director nacional de agua a ambas. La pregunta la hice yo. Sí, claro. Por eso. Así que me tiene que responder Sí, a mí. pero para que ella La vamos a escuchar todos. Sí, no solo la presidente, sala. primero yo creo que las inquietudes que refleja la diputada Girardi son justamente lo que Jorge Cash anunció como el espacio de una reflexión más de fondo. Porque el artículo 10, tal como está puesto en la versión del Ejecutivo, fue el texto que presentamos con la concepción original del proyecto. El proyecto ha ido teniendo un conjunto de cambios. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasa con esto? Sabemos que actualmente uno podría interpretar que por la Convención de Washington uno podría señalar que los glaciares que están dentro de parques nacionales no pasan a un sistema de evaluación de impacto ambiental, pero pasan. Porque tenemos otra legislación que así lo permite. Entonces tenemos contradicciones normativas. Este proyecto lo que hace es que primero establece prohibiciones definitivas, explícitas, que son de partida aquellos glaciares que se encuentran en parque, aquellos glaciares que se encuentran en reserva y aquellos glaciares que se han declarado reserva estratégica glaciar. Esas prohibiciones son las que te dicen entonces que no pasan a evaluación de impacto ambiental, no como hoy que pasan pero con estudio de impacto ambiental. Entonces hay un primer tema ahí de fondo. El segundo tema es que y esto se puede complementar. Una cosa es una solicitud de pertinencia, que eso es ex ante. Y es ver si es que el proyecto o actividad en el glaciar o en su entorno, de alguna u otra manera, debería estar comprendido por lo que se dispone el artículo 7 y en consecuencia en ningún caso debería pasar a evaluación de impacto ambiental y puede que haya un organismo, que podría ser la DGA o quien corresponda, que diga, mire, en este caso la pertinencia dice que no corresponde hacer el estudio de impacto ambiental y eso se evita y no es durante el proceso, es una solicitud de pertinencia. Ahora, en cuanto al concepto del PAS, del permiso ambiental sectorial, la razón por la que se utiliza esa terminología es porque es la terminología existente, es lo que no obsta a que podamos concordarlo en un lenguaje distinto. Lo que ocurre cuando comienza el sistema de evaluación de impacto ambiental, y ahí yo le voy a pedir al presidente que me permita que los profesionales del CEA nos complementen al respecto, pero cuando comienzan, habían normas antiguas que eran semi o protectoras de carácter ambiental, entonces, y que eran sectoriales. Entonces lo que se hizo fue complementar la norma nueva con la norma anterior y se crearon una lógica de un permiso ambiental sectorial que se llamaba, algunos de los cuales eran mixtos o híbridos, y otros de los cuales eran exclusivamente ambientales. Y con el futuro con el tiempo se fueron creando nuevos PAS. Entonces lo que se pone aquí como propuesta es dentro del esquema de lo que son los PAS, que en ningún caso puede significar
que es un permiso para realizar ningún desarrollo, proyecto o actividad. Si es que alguien estima que solo el nombre de esto puede implicar que alguien pudiera colgarse a través de los tribunales y desarrollar el proyecto, nunca ha ocurrido, no va a ocurrir, pero no tenemos ningún inconveniente en buscar otro nombre. Si esto le da más tranquilidad a los parlamentarios. Y si me lo permite, presidente, le quería pedir a los profesionales de que nos complementen sobre el punto del PAS. Muy bien, pues. Con todo gusto. Tiene entonces la palabra quién, usted, don Juan Cristóbal. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los honorables presentes en esta sala. Bueno, comentar simplemente que el tema de los permisos ambientales sectoriales obedece específicamente al concepto de la ventanilla única. Esto implica no solamente un permiso como una autorización, sino que implica un trámite o requerimiento que se debe hacer a la administración del Estado y que sea obtenida a través de este sistema, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Como muy bien señalaba el director de la DGA, la lógica de los permisos ambientales sectoriales implica que sea un solo organismo, de manera transparente, eficiente y de manera mucho más pública, que sea quien otorgue estos permisos al amparo también de que todos los otros organismos de la administración del Estado puedan conocer y estar al tanto de lo que se está tramitando. En ese contexto, los permisos ambientales sectoriales cumplen con esa lógica, con el concepto de la ventanilla única, y más que nada están amparados en un procedimiento que es público, que es de pleno conocimiento de todo, y por lo mismo brinda transparencia a la hora de la tramitación de los mismos. Esa es la lógica, no es que sea una autorización de por sí, un permitir, sino que tiene más que ver con trámites o tramitaciones que se tienen que hacer ante la administración del Estado, que si se cumplen los requisitos podrán otorgarse y si no se cumplen deberán ser denegados. Eso. Muchas gracias, señor Moscoso. ¿Hay que agregar algo? ¿Don Javier? Sí. No. No Estábamos era para pedir... estábamos con el SEA. No, que siga el SEA. Lo que pasa que era parte de la pregunta que yo hice que no se ha respondido, el tema de la escorrentía, de eso que a lo mejor lo va a responder otra persona. Sí, yo creo que o significativamente. alguien podría pretender entender la escorrentía en su sentido más estricto y como valor presente, y que no es nuestra opinión, y por tanto sí que también podemos concordar un léxico que permita entenderlo también como valor futuro, es decir, algo que puede afectar de modo directo o indirecto al glaciar, como el que en sí mismo es puede ser una reserva de recurso hídrico, y cualquier daño que afecte a este glaciar puede afectar no la escorrentía de hoy, sino la escorrentía futura. Así lo entiendo la consulta de la diputada. Me parece bien mirarlo de una perspectiva más omnicomprensiva, si es que esa es la inquietud, de que no acotarlo estrictamente al valor de lo que significa el deshielo. Hay que tener presente, y lo he dicho yo en reiteradas ocasiones, que la escorrentía o el aporte del glaciar a la escorrentía, más allá que puede ser a veces en los periodos de máximo estiaje, en el periodo de sequía y además en el estiaje, en ese caso el aporte relativo puede ser mayor, pero el aporte a la escorrentía siempre es un significado de muerte. O sea, eso es. Tal como la captura nival era el significado de vida, el aporte a la escorrentía es el significado de muerte glaciar. Y el balance entre uno y otro que determina si hay un fenómeno de deglaciación o hay un balance. Entonces, no necesariamente una mayor escorrentía significa algo que uno quiera aplaudir, sin perjuicio de que el aporte a la escorrentía te da estabilidad hídrica y te asegura el valor del ecosistema, y también te puede dar seguridad para el consumo de agua potable y otros factores que están agua abajo del glaciar. Muy bien, diputada Girardi, ¿tiene alguna otra inquietud? Sí, lo de significativo. Y ¿Perdón? lo que no es significativo. O sea, cuando ellos dicen que Claro, que el equilibrio... actividad en el glaciar no afecte significativamente la escorrentía, me gustaría saber, cuando ellos dicen significativamente, en qué están pensando y en qué están pensando cuando hablan de algo no significativo. ¿Qué es lo que no es significativo? Por ejemplo, porque eso ustedes lo autorizarían. Algo que no sea significativo, y por lo tanto me gustaría tener como claridad respecto de eso, porque cuando no hay glaciar no hay escorrentía. Obvio. ¿Ya? Y la escorrentía además no puede ser solo medida en función de la cantidad de agua
que escurre, sino que también en función de un volumen que se va perdiendo también. Porque yo puedo tener la misma cantidad de escorrentía, ¿no? Pero puedo tener un glaciar absolutamente disminuido, ¿no? Puede ser que la cantidad lo que sale del glaciar pueda ser lo mismo mientras haya glaciar, pero ese glaciar hoy día ya es 10 veces menos de lo que era hace un tiempo atrás y puede tener el mismo volumen de agua escurriendo, por decirlo así, ¿no? Entonces, me gustaría, yo tengo como una visión un poquito, como que me gustaría que esto incorporara una visión un poquito más amplia de qué es lo que efectivamente vamos a evitar, ¿ya? Que tenga impacto. Aquí se dice vamos a evitar que hayan impactos significativos y vamos a medirlo sobre la escorrentía, ¿no es cierto? Entonces, eso, limitarlo a eso me preocupa y además me preocupa lo que ustedes consideran como significativo o no significativo. Muy bien, gracias, diputada Girardi. Don Carlos Esteves tiene la palabra. Sí, solo para efecto que no nos confundamos, la Dirección General de Agua, estoy leyendo lo que dice en ese inciso el texto, otorgará el permiso cuando la obra programa actividad en el glaciar no afecte significativamente la escorrentía de la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta recurso hídrico. Primero, esto no significa de que se está que solamente en estas circunstancias, cuando sea cuando afecte de modo significativo, es cuando uno puede oponerse a entregar la evaluación de impacto ambiental. No es eso. La DGA aquí no se está pronunciando sobre el permiso de evaluación de impacto ambiental. Sobre el permiso ambiental, que no dice relación con la votación final que tenga en el proceso de evaluación de impacto ambiental aquello. Y efectivamente, la pregunta que uno se hace es, sabiendo que hay un porcentaje menor de glaciares, que dependiendo en qué año, si es que la ley se promulgara tal como se ha estado trabajando hasta ahora, el porcentaje de superficie glaciar que eventualmente tuviese algún proyecto que pudiera ir a evaluación de impacto ambiental va a variar entre 0 y 10% del conjunto de la superficie glaciar, ¿cierto? Es decir, al otro día de la ley, 0. Cuando se cumplen las condiciones que establece el artículo transitorio y que son aproximadamente el 86% de base, que es glaciar en parque más glaciar en reserva, y a ese 86% de base le damos un tercio de lo que está fuera y que ha sido declarado reserva estratégica glaciar, y lo que está afuera son 16, aproximadamente 6 puntos más, 86 más 6, ¿cuánto es? 92. Entonces, en el peor momento de protección de glaciar, hay un 8% de la superficie glaciar que si hay proyectos que coinciden con ello, deben añadir evaluación de impacto ambiental. Y como anualmente esto además se va a ir incrementando con las nuevas resoluciones que año a año por ley la DGA está obligada a ir publicando, este 82 va a ir caminando nuevamente aproximadamente hacia el 100. Ese es el esquema que hemos votado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ante ese 8%, la pregunta es, ¿la DGA siempre debe decir que ningún proyecto corresponde? Si la DGA siempre debe decir, ante aquellos que van a evaluación de impacto ambiental, que nunca ningún proyecto pueda realizarse allí, tendría que eliminar la palabra significativa, porque tendría que decir, siempre va a haber algún tipo de afectación al recurso hídrico. Entonces, la razón del concepto significativo está puesto de que tiene que discriminar. Ahora, me parece un buen punto que hace la diputada, que pongamos, ¿cómo hacemos esa discriminación? ¿Cómo determinamos significativo? Y yo creo que es una pregunta que tenemos que resolver en el ejercicio de trabajo conjunto. Muy bien. Diputado Melo, don Daniel. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados. Nosotros presentamos una indicación que viene a perfeccionar lo planteado por el Ejecutivo en materia en tres puntos. El primero, en una definición mucho más fuerte de lo que plantea recién el director de la DGA en torno a esta solicitud de pertinencia. Nosotros quisiéramos hablar más de un test de admisibilidad previo al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Todo esto para precaver, ¿cierto? Y no cometer los errores que actualmente ocurren en el actual sistema. Que, dicho en sentido común o de forma coloquial, se va ordenando, ¿cierto?, la carga en el camino.
¿ya? Y eso uno lo ha visto en distintos proyectos, que cuando ingresan al sistema, ya sea por fallas administrativas, falta de información, se va corrigiendo al interior del sistema el propio estudio. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos con esto, existe un análisis riguroso del proyecto en cuestión y que en definitiva puede existir ahí un punto, ¿cierto?, de lo que nosotros denominamos un test de admisibilidad. Segundo, planteamos modificar el supuesto sobre el cual se otorga el PAS por parte de la DGA. Y esto a propósito de la discusión que recién se sostenía acá, en términos de qué es lo que se entiende por correntía. Nosotros quisiéramos plantear un punto más allá, ¿ya? Y lo decimos en la indicación, que después me imagino se va a leer por la parte de la Secretaría, que más que hablar de que nos afecta significativamente la escorrentía de la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta recursos hídricos, que es la propuesta de la DGA o del Ejecutivo, nosotros estamos planteando que otra definición, y dice que cuando no afecte el glaciar su dinámica, sus funciones ecosistémicas y su aporte a los recursos hídricos de la o las cuencas inmediatas. En el fondo se hace cargo de las definiciones que hemos ido trabajando en todo el cuerpo legal de este proyecto de ley. Y tercero, proponemos mejorar y fortalecer los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para la obtención de este PAS. Y los detallamos, ¿ya? Los detallamos en una especie como de checklist. Por ejemplo, planteamos descripción de la obra, actividades asociadas, intervención y su ubicación georreferenciada. B, la identificación del glaciar, sus características y su ubicación georreferenciada. C, análisis técnico del efecto esperado en el glaciar y sus entornos derivados de la obra, actividad considerando entre otras, espesor, tipografía superficial, características superficiales como reflectancia o cobertura detrítica, caracterización a través de un testigo de hielo, estimación de las variaciones geométricas en términos de área y longitud, a través del tiempo usando imágenes de alta resolución y cálculo de caudales y de aportes hídricos, entre otras, ¿ya? Porque va al detalle, imagino que la Secretaría va a dar cuenta de la indicación, ¿ya? Pero en el fondo lo que buscamos nosotros es que lamentablemente todos aquellos glaciares que van a tener que ir al sistema podamos en definitiva tener un buen permiso, ¿ya? Un buen permiso que no cometa los mismos errores que actualmente comete el sistema de evaluación de impacto ambiental con otro tipo de proyectos y buscamos en definitiva fortalecer, ¿cierto?, la definición propia del PAS en términos de aquello que va a estudiar, pero por otra parte también el sentido de cómo se otorga, ¿ya? Y lo que para nosotros también es muy importante, lo que tiene que ver con este test de admisibilidad que debiera permitir un diálogo mucho más fructífero entre la propia DGA, los servicios que están involucrados y el propio titular del proyecto. Eso, presidente. Muchas gracias, estimado colega. Y de esa manera vamos reemplazándolo de significativamente. Así es. Bueno, ¿les parece que escuchemos con atención la lectura que la Secretaría, a través de la señorita Margarita, va a hacer del artículo 10? Especial énfasis, enseguida, diputado, especial énfasis en las letras D y E. También va a... o sea, especial atención. También va a leer las indicaciones, pero antes parece que don Patricio Vallespín quiere decirnos algo. Presidente, muy breve, porque más allá de conversábamos con la diputada Girardi de la denominación que pueda tener este instrumento, que a lo mejor bastaría con un informe previo fundamentado, con los requisitos que se plantea en la propuesta que hace el diputado Melo, que me parece interesante, pues le pone un poquito más de especificidad al tema, y eso me parece que es en pro de la protección. Yo pediría al Ejecutivo que cuando se habla de escorrentía desde el punto de vista conceptual es bastante más restrictivo que lo que se está planteando en las indicaciones que están planteando los parlamentarios. Me gustaría saber cuál es para que después dimensionemos bien las implicancias que tiene lo que está en la indicación, que me parecen interesantes de considerar y perfeccionar lo que ha hecho el Ejecutivo. ¿Por qué solo escorrentía y no abrirse
a los otros componentes que aparecen en las indicaciones, que a mí me parece da más resguardo, que es lo que supuestamente andamos todos buscando. Por tanto, me gustaría, porque se refirieron a la defensa de los de ustedes, pero ¿por qué no ampliarlo? Que a mi modo de ver es bastante sensata las propuestas que se están haciendo. Muchas gracias, estimado colega. Quiero responder inmediatamente don Carlos Esteves. Bien. Yo lo digo porque se diga o no se diga, hay gente que está viendo también esta transmisión de la sesión que le gustaría conocer, por eso insisto tanto, conocer qué es este artículo 10, pues, y qué indicaciones vamos a presentar. No, pero usted tiene la palabra, don Carlos. Respóndale al diputado Yespín y a continuación, sí. Mi temor es, parlamentario, que se quede instalado una situación equívoca. Ya, a ver. Aquí no estamos hablando en este artículo de a qué debe, cómo debe someterse a discusión en la evaluación de impacto ambiental, sino que en un permiso ambiental sectorial de la Dirección General de Aguas. La Dirección General de Aguas no es el organismo apropiado para estudiar la dinámica ecosistémica de la relación del glaciar con su entorno. Para eso está justamente el sistema de evaluación de impacto ambiental. La Dirección General de Aguas es el organismo que tiene le puede entregar los datos sobre aportes volumétricos, hidrológicos, precipitaciones y, entre otras cosas, escorrentía. Entonces, ¿quiere decir eso que la pertinencia o el estudio que haga la Dirección General de Agua es el único elemento a tener considerado en la evaluación de impacto ambiental? No, por cierto que no. Pero nosotros no tenemos ni la instrumental ni tenemos la competencia técnica para determinar toda la relación del glaciar con su entorno en la perspectiva que se plantea por el diputado Yespín, recogiendo los elementos de la indicación, presidente. Queda meridianamente claro cuál es su parcela en este tema. ¿Ah? Claro, es una parcela técnica, pero no es todo. Por fin, vamos a escuchar el artículo 10, el enunciado del mismo y sus indicaciones. Señorita Margarita, si está amable. Artículo 10. Permiso ambiental. Toda obra, programa o actividad que requiera ser sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental deberá obtener un permiso ambiental sectorial de contenidos únicamente ambientales, el que será otorgado por la Dirección General de Aguas a través de dicho sistema. La Dirección General de Aguas otorgará el permiso cuando la obra, programa o actividad en el glaciar no afecte significativamente la escorrentía de la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta recursos hídricos. Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para la obtención de dicho permiso son los siguientes. A. Descripción de la obra o actividad asociada a la intervención y su ubicación georreferenciada. B. La ubicación, identificación y las características del glaciar. C. Análisis técnico del efecto esperado en el glaciar derivado de la obra o actividad. D. Descripción de los caudales aportados por el glaciar a la cuenca, en la situación con y sin proyecto, así como los servicios ecosistémicos que se sostienen en dichos caudales. E. Descripción de las medidas que eviten, minimicen, mitiguen o compensen la alteración de la escorrentía de la cuenca a la que el glaciar aporta recursos hídricos. Y F. Programa de monitoreo, seguimiento. Serán aplicables a los incisos anteriores los plazos y formalidades determinados en la Ley 19.300 de base del medio ambiente y en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Indicaciones. Hoy se presentó una indicación de la diputada Vallejo y Girardi para incorporar un nuevo inciso segundo que es del siguiente tenor. Ese no se encuentra en el comparado porque ha sido presentado hoy. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos siguientes de este artículo, para efectos de lo establecido en los artículos 14 ter y 15 bis de la Ley 19.300, en los casos en que un proyecto sea susceptible de afectar glaciares, el Servicio de Evaluación Ambiental requerirá al titular antecedentes detallados sobre las posibles afectaciones. Asimismo, solicitará informe a los organismos sectoriales correspondientes a fin de cotejar la información presentada por el titular. La número 48, que está en el comparado, de la diputada Molina y de los diputados Morales y Sandoval, para suprimir el inciso segundo. Una indicación presentada en el día de hoy de la diputada Girardi Vallejo y del diputado Melo, para reemplazar el inciso segundo de la indicación sustitutiva por el siguiente que pasa a ser tercero, el cual es del siguiente tenor.
La Dirección General de Aguas otorgará el permiso cuando la obra, programa o actividad no afecte el glaciar y o su entorno, su dinámica, sus funciones ecosistémicas o su aporte a los recursos hídricos de la o las cuencas inmediatas. De la diputada Vallejo, es la número 49, de la diputada Vallejo y de los diputados Boric, Jackson y Mirosevich, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente. La Dirección General de Aguas otorgará el permiso cuando la obra, programa o actividad en el entorno del glaciar no afecte el glaciar, su dinámica y su aporte a los recursos hídricos de la o las cuencas. B, a la letra B, para incorporar la palabra georreferenciada luego de las palabras la ubicación. C, incorporar a continuación de la palabra glaciar las palabras y el entorno glaciar. D, reemplazar en letra C la palabra esperado por posible. E, incorporar en la letra C entre las palabras glaciar y derivado la frase su dinámica y su entorno. F, reemplazar la letra D en la letra D las palabras los servicios ecosistémicos por las funciones ecosistémicas. G, reemplazar la letra E por la siguiente. Descripción de las medidas que eviten la alteración del glaciar, su entorno y sus funciones ecosistémicas I. Y por último, una última indicación presentada hoy por la diputada Girardi, Vallejo y Melo, para reemplazar el inciso tercero de la indicación sustitutiva por el siguiente que pasa a ser cuarto, el cual es del siguiente tenor. Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para la obtención de dicho permiso son los siguientes. A. Descripción de la obra o actividad asociada a la intervención y su ubicación georreferenciada. B. La identificación del glaciar, sus características y su ubicación georreferenciada. C. Análisis técnico del efecto esperado en el glaciar y su entorno derivado de la obra o actividad, considerando, entre otras, espesor, topografía superficial, características superficiales como reflectancia y cobertura detrítica, caracterización a través de un testigo de hielo, estimación de las variaciones geométricas, área y longitud, a través del tiempo, usando imágenes de alta resolución y cálculo de caudales y de aportes hídricos. D. Descripción de los caudales aportados por el glaciar a las cuencas inmediatas, en la situación con y sin proyecto, así como los servicios ecosistémicos que se sostienen en dichos caudales. E. Descripción de las medidas que eviten, mitiguen, reparen o compensen la alteración del glaciar, su dinámica, sus funciones ecosistémicas y su aporte a los recursos hídricos de la o las cuencas inmediatas. Y F. Programa de monitoreo, seguimiento y la entidad independiente responsable de su desarrollo. Muchas gracias, señorita Margarita Rizo Patrón. Bueno, yo creo que sería bueno que cada una y cada uno tuviéramos en nuestro poder, sobre todo las indicaciones, claro, las indicaciones que se han presentado hoy, ¿cierto? Con objeto de poder estudiarlas en detalle. Diputado Patricio Vallespín. Presidente, en aras del mejor legislar en esta materia, dos consideraciones. El sistema de evaluación de impacto ambiental no es un sistema en sí mismo. Son instituciones que concurren a la evaluación y los análisis pertinentes. No es el sistema en sí el que revisa las cosas, son instituciones específicas a las cuales en el marco de sus competencias y atribuciones se les envía para dar la opinión pertinente. Entonces, en esa lógica yo me permito dos comentarios a algunas de las indicaciones, porque si yo entiendo que el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando un proyecto es sometido a aquello, es evidente que ahí deben incorporarse las medidas de mitigación, compensación, todo eso, porque es un proyecto ya como tal presentado. En un informe previo, que acá yo entiendo que es un informe previo, permiso ambiental previo, como lo quieran llamar, es bastante improcedente, y hay tanto, a mi modo de ver, hay tanto en la sugerencia de la propuesta del Ejecutivo como el de los colegas diputados, que se aluda a que en ese permiso que es ex ante del sistema, que es particular, que es vinculado a lo ambiental, se esbocen ya medidas de mitigación, compensación, porque la verdad es que no corresponde. Eso es por definición del sistema de evaluación de impacto ambiental que lo propone, no una institución que ex ante debe entregar un informe previo o permiso, como se le quiera llamar. ¿Me explico? Por tanto, creo que hay un problema conceptual grave, que en aras del buen legislar, yo creo que, bueno, a mí me interesa votar la que han presentado el diputado Melo y Girardi, me parece que va muy bien encaminada, pero yo sugeriría que saquen esa parte,
porque esa parte es completamente incoherente desde el punto de vista conceptual. Error que también cometió el Ejecutivo, va a ser franco en la presentación, porque por definición, si usted tiene un informe ex ante, va exclusivamente limitado a los temas que tienen que ver con el objeto de la petición, que es qué pasa con el glaciar y su entorno, es lo que yo estoy entendiendo. Por tanto, mal podría ese servicio recomendar qué medidas de mitigación y compensación, cuando eso es algo que por antonomasia o por definición se hace en el sistema de evaluación de impacto ambiental que estamos hablando antes. Por tanto, hay un problema que ahí yo creo que en aras de hacer las cosas bien, lo cambiamos, porque no procede, a mi modo de ver, cómo opera el sistema de evaluación de impacto ambiental, y sugeriría a los colegas que eliminen esa letra, porque a mi modo de ver no tiene nada que ver, para que votemos la indicación correctamente, y yo estoy por votarla a favor, porque creo que eso nos resguarda mejor lo que andamos buscando en este proyecto. Antes de entregarle la palabra a don Juan Cristóbal Moscoso, diputada Girardi, sobre ese mismo punto. ¿Es sobre eso mismo? Sí. Diputada Girardi, doña Cristina. Sí, con respecto a lo que señala el diputado Vallespín, efectivamente estábamos conversando sobre este tema, descripción de las medidas que eviten, mitiguen y reparen. Yo creo que no solo hay un tema conceptual desde el punto de vista de en qué lugar del procedimiento se está, ¿no? Sino que también yo creo que hay un error desde el punto de vista nuestro de asumir, ¿no?, que hay algo que reparar, ¿no? Yo soy de la idea que lo que ocurre en un glaciar, ¿no?, es muy difícil de reparar. Los daños ambientales creo que no se reparan, ¿no? Tampoco se compensan, ¿no? Esa es mi idea. Por lo tanto, yo estoy profundamente, si bien no me fijé al firmar la indicación de que venía con eso, no solo hay un tema desde el punto de vista de que esto es previo al servicio, a la evaluación ambiental propiamente tal, sino que hay una concepción que respalda que efectivamente uno acepta que el glaciar sea dañado y haya que reparar, haya que mitigar, ¿no?, y haya que compensar, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que dejemos descripción de las medidas que eviten, ¿no?, alteración del glaciar, su dinámica, su función ecosistema y su aporte. Yo plantearía, lo dejaría ahí. El tema de la mitigación, de la reparación y de la compensación lo eliminaría, pero dejaría el eviten, porque igual eso tiene que ver con lo que se le está planteando, lo que nosotros estamos planteando en la indicación, que es que la actividad no afecte el glaciar y o su entorno, su dinámica, su función ecosistema, su aporte, y que sería interesante que esta evaluación incluya, ¿no?, el tema de que la descripción de las medidas que eviten que eso ocurra, ¿no?, eliminando, mitiguen, reparen, compensen, de la letra E. Eso propongo, y estamos conversando con el diputado Vallespín de que en vez de permiso, ¿no?, la Dirección General de Aguas otorgará una autorización previa cuando la obra, para que quede muy claro, porque yo estoy pensando también en todos los movimientos que hay, en los movimientos ambientalistas, ecológicos, que cuando se escucha que ya se le otorgó un permiso, es como que la cuestión está sancionada, ¿no?, y que ya no hay nada mucho más que hacer, porque efectivamente la palabra permiso tiene un peso desde el punto de vista del lenguaje, ya como de algo sancionado, ¿no? Y aquí yo creo que, por lo menos todos lo entendemos, que aquí debiera haber una especie de autorización previa de la DGA más que un permiso propiamente tal, ¿no? Entonces, propongo que a la indicación nuestra ya la modifiquemos la parte de que se otorgará un permiso por se otorgará una autorización previa. La puede hacer de nuevo, no hay problema. Tenemos tiempo, claro. Parece que don Daniel Melo quiere acotar algo, ¿no? Diputado Melo. Gracias, presidente. Bueno, yo solo quiero manifestar mi conformidad respecto a lo que plantea recién la diputada Girardi en términos de que podamos perfeccionar la indicación a propósito de las sugerencias del diputado Vallespín, y tengo una consulta al Ejecutivo. Pero más que al Ejecutivo, a los representantes del SEA, ¿ya?, para que nos puedan clarificar desde el punto de vista del procedimiento de la evaluación ambiental, en qué parte, en qué lugar se otorga el PAS, ¿ya?
y cómo y cuál es la manera de operar en definitiva, ¿ya? Eso más que nada en términos ilustrativos, pero yo creo que, volviendo a lo primero, creo que es importante que podamos retirar ojalá la indicación y podamos mejorarla con la sugerencia del diputado Vallespín, su presidente. Muy bien. Diputado Chávez y a continuación don David Sandoval. Digo Urizar, perdón. Don Marcelo Chávez va a ser presidente, dicen. Gracias, presidente. No, mire, más allá de lo que plantea el diputado Melo frente a la situación de revisar la indicación y quizás quitarle o agregarle algunas cosas, a mí me gustaría que, dado que ya fue presentada esta actual indicación y hay otras más que además se presentaron, entiendo, hoy día, el Ejecutivo pueda recoger todas estas indicaciones que se han presentado y nos puede hacer, como entiendo que hoy día no se va a votar, nos puede hacer un planteamiento la próxima reunión frente a esas indicaciones, porque si no, lo que termina pasando, presidente, es que hay una indicación, se acomoda la indicación, pero después el Ejecutivo nos plantea una situación diferente o parecida. Entonces la idea es que como podemos, hay voluntad del Ejecutivo, entiendo que hay voluntad del Ejecutivo de llegar a una posición más bien acordada y mayoritaria. Entonces, antes de que se plantee una nueva indicación, que el Ejecutivo recoja lo que se está viendo y nos haga un planteamiento la próxima reunión, y creo que de esa forma podemos ir avanzando más rápidamente. Claro, las cosas que de esa indicación no las puede asumir o no está de acuerdo el Ejecutivo, no la va a asumir, y eso será producto de indicación menor, porque lo que pasa es que si terminamos votando, presidente, perdóneme, una indicación grande como la que acaban de leer, con muchas cosas más, con muchos elementos más, con elementos nuevos, uno termina al final repensando todo el proyecto y quizás para atrás. Entonces, yo preferiría indicaciones más puntuales y que el Ejecutivo nos plantee la próxima semana una sustitutiva que recoja esto, y las indicaciones de los colegas, y ahí les quiero, del colega Melo y los demás, sean más bien puntuales a los temas que el Ejecutivo no recoja, si no aparecemos con cosas muy grandes. Eso, presidente. Diputado Melo, don Daniel. Pero se entiende lo que ha dicho el diputado Urizar, ¿no? En el fondo. Que todo lo que usted lo entiendo, pero no lo comparto. Ya. Todo lo que se entregue hoy en materia de indicaciones, el Ejecutivo lo recoge, elabora una propuesta y usted, si ve que algo se quedó fuera, presenta... Bueno, eso es lo que yo entendí, ¿no? Lo que yo entiendo es que nosotros, al menos aquellos que somos autores de la indicación, vamos a mejorarla en términos del debate que se dio acá, y vamos a traer una propuesta a la próxima sesión para que ésta sea votada. Ahora, si el Ejecutivo se allana a incorporar los elementos centrales de la propuesta, bienvenido sea, pero nosotros vamos a corregir la nuestra para que cumpla con el estándar que se requiere. Muchas gracias, diputado don David Sandoval. Antes de que hable don Juan Cristóbal. Sí, no, gracias, presidente. Sí, me parece, porque de repente como que nos surgen ideas y además las indicaciones que se están presentando de repente, no sé, uno piensa, nosotros presentamos una indicación en este particular que incluso eliminamos esta autorización a la dirección general, ¿ah? Que era, en realidad era suprimir el inciso para que la DGA no tuviera ese tema de autorizar y se sometieran todos al sistema de evaluación. Y lo que se plantea acá, yo no sé, Patricio Vallespín, cuál es por su intermedio, presidente, yo no sé, en esta idea de reformular esa indicación, entre otorgar permiso a otorgar autorización, desde el punto de vista conceptual. A mí me parece mucho más fuerte autorizar que dar un permiso. Correcto. No pasa caso. Bueno, pero queda la próxima semana. Okay. Muy bien, tiene la palabra la Fiscalía, el jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, don Juan Cristóbal Moscoso. Muchas gracias, señor presidente. Para aclarar algunas de las consultas que han hecho los honorables en esta sala, en específico la consulta que hace el diputado Vallespín, señalar que en el fondo la incongruencia conceptual se genera en el entendido que nosotros en la indicación del 6 de marzo no estamos señalando que este permiso sea un permiso ambiental sectorial ex ante, sino que sea un permiso justamente que sea otorgado dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental.
y por ello es coherente con la lógica sistémica que tiene el CIA. Por otro lado, también señalar lo mismo respecto a las medidas de mitigación, compensación y reparación deben ser propuestas por el titular de un proyecto a la hora de presentar un estudio de impacto ambiental, y si esas medidas no son las adecuadas para hacerse cargo de los efectos característicos y circunstancias que genera dicho proyecto, el estudio debe ser rechazado, y así ocurre permanentemente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por otro lado, también señalar que en la indicación sustitutiva del 6 de marzo tampoco se habla de la palabra medidas de reparación, como señalaba la diputada Girardi, se habla de mitigación, evitar, minimizar o mitigar. Mitigar, de acuerdo a nuestra legislación ambiental, implica evitar o minimizar, y compensar son medidas que tienden a buscar un efecto alternativo, positivo al impacto causado, ¿no? Y por eso también está en la lógica que tiene nuestra legislación actualmente vigente. Respecto a la consulta que señalaba el diputado Melo, ¿cuál es la lógica, en qué parte se otorgan los permisos ambientales sectoriales? En la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental actualmente vigente, estos permisos son solicitados ya sea por los titulares en su presentación primigenia, ya sea en el EIA o en la declaración de impacto ambiental, y en caso que un servicio determine que le aplica otro permiso, puede también señalarlo y requerirle que complemente la información y que presente los antecedentes. Estos permisos son trabajados y son entregados estos antecedentes durante la evaluación de impacto ambiental. El titular debe acreditar que cumple con los requisitos técnicos formales para su otorgamiento. De caso de no cumplirlo, estaría incumpliendo normativa ambiental aplicable, y por tanto el proyecto debiera ser rechazado ya sea por la comisión de evaluación o el director ejecutivo, según si el proyecto es un proyecto regional o interregional. Asimismo, señalar que en el informe consolidado de evaluación, que es el documento que elabora el Servicio de Evaluación Ambiental, es vinculante ya sea para la Comisión de Evaluación como para el director ejecutivo del servicio en cuanto a aquellos aspectos normados, y entendemos que los permisos ambientales sectoriales son aspectos normados contemplados en la legislación ambiental vigente. Hacer ese énfasis, pero que también ser súper claro que los permisos ambientales sectoriales son otorgados en este contexto, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y finalmente quien resuelve la calificación de los proyectos es la Comisión de Evaluación o el director ejecutivo, y en la legislación vigente el informe consolidado de evaluación es vinculante para estos órganos calificadores en aquellos aspectos contemplados en la legislación vigente. Eso creo que resume un poco la respuesta. Muchas gracias, don Juan Cristóbal. ¿Alguien quiere opinar al respecto? ¿Están todas las dudas? Don Carlos Esteves, director nacional de Aguas. Gracias, presidente. No, lo primero a señalar es que a mí me parece apropiada la discusión, el debate que se ha abierto, y creo que efectivamente es nuestro deber, como el de los diputados, pensar en qué ajustes se pueden hacer pensando en la próxima votación. Pero anticipar alguna inquietud de lo que uno alcanza a escuchar sin perjuicio de lo que vamos a discutir luego. Ya escuché recién que la diputada Girardi dijo no, tampoco vamos a utilizar la autorización previa, pero claramente autorización previa es mucho más, puede ser más dañino, porque ya nadie entiende hoy que un permiso ambiental sectorial significa un permiso para hacer obras o actuar, etcétera, pero una autorización previa alguien podría entenderlo, como una especie de permiso provisorio, que no es lo que se quiere. Lo segundo, en lo que leyó el diputado Melo, aparece un conjunto de cosas que tendría que tener el proyecto y que a mi juicio son algunas veces perniciosas. Y que son dañinas. Y entonces le pregunto, ¿por qué tiene que tener cosas dañinas, como por ejemplo testigos de hielo, que en cada proyecto tenga que hacer un hoyo de 40 metros para sacar un testigo? ¿Y por qué? Si es que el proyecto no involucra en ningún caso hacerlo, o cuando hay tecnología que te permite hacerlo por radioespectrometría u otra fórmula, ¿por qué hacer hoyos? Eso es del siglo XX y no es necesario. Yo creo que son cosas que nosotros debemos discutir. Lo tercero es que cuando se habla sobre la letra E, si no me equivoco, lo planteó la diputada Girardi, sobre mitigar o compensar, y ella señaló, bueno, yo no quiero que se compense ninguna acción negativa sobre los glaciares, porque no son compensables desde mi punto de vista, si es lo que yo entendí. Yo no encuentro la razón, pero no es lo que dice el texto. Sí, pero no glaciares. Es las correntías. Entonces, lo que se refiere es que el permiso ambiental sectorial está señalando que si el efecto del proyecto te puede alterar la escorrentía, de uno u otro modo,
tampoco algo que uno quiera desear, porque generalmente la alteración de la escorrentía tiende a ser algo más negativo que positivo, puede eventualmente el mismo proyecto introducir las cuales son sus propuestas de evitarlo o de minimizarlo o eventualmente mitigarlo. Claro, lo que no quiere decir que uno lo vaya a aprobar, pero está referido en este caso a la escorrentía, ¿ah? Que el componente hídrico que viene después de, normalmente más abajo del glaciar, pero que tiene una relación intrínseca, porque hemos definido glaciares como reservas hídricas. Yo creo que con lo que se ha entregado hasta ahora, que yo supongo que en el entretanto no se han producido indicaciones nuevas, más allá de que los parlamentarios en todos sus derechos puedan a su vez hacer ciertas correcciones, trabajaremos algunas proposiciones para someter a la consideración de la mesa. Muchas gracias, don Carlos Esteves. Diputada Girardi, señorita Cristina. Sí, efectivamente no está la palabra reparar, nada, pero sí está compensar. Y la experiencia con respecto a la compensación tiene mucho que ver con qué reemplazo, ¿no? El daño, ¿no? Y se ha traducido en muchos casos que sobre eso, si bien no hay mucha literatura, sí hay mucha experiencia, es con la sede vecinal, con la cancha de fútbol, ¿no? Con a la larga una especie de tráfico, una corruptela, ¿no? Donde se le permite a las empresas que hagan lo que quieran, ¿no? Y después compensan con cualquier cosita, ¿no? ¿Con qué se puede comprar más barato nomás? ¿No? Entonces, yo creo que eso es lo que preocupa desde el punto de vista cómo opera después el sistema, porque a lo mejor cuando uno lo escribe, ¿no? No lo piensa así, pero en la práctica ocurre así, ¿no? Entonces, yo casi me huele a, si hay disminución de la escorrentía, vamos a poner un par de camiones de aljibe, ¿no? Y vamos a poner la canchita de fútbol, ¿no? Y dense por felices y con una roca en el pecho, ¿no? Entonces, eso en el fondo es lo que de alguna manera nosotros tenemos que tratar de evitar, porque es lo que hoy día permite nuestra legislación, o sea, permite ese tipo de práctica, ¿no? Y yo creo que es importante hacerse cargo de que ya lo permitimos y de ver cómo lo evitamos, ¿no? Y la compensación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Aunque no sea con respecto al glaciar, ¿no? La práctica va a ser la misma. Diputado Morales, don Celso, tiene usted la palabra. Mi preocupación, presidente, en términos de procedimiento, ojalá que todas las indicaciones le coloquemos un plazo antes de la sesión, de tal manera que nosotros podamos tenerla para el análisis y después posterior discusión. Entonces, porque hoy día llegaron en el mismo momento de la sesión, entonces para no seguir postergando después alguna decisión si alguien necesita más tiempo. Entonces yo propongo que pueda haber un plazo por lo menos de 24 horas antes de la sesión, que estén en secretaría y que puedan estar en cada uno de nosotros. Muy bien, don Celso Morales. ¿Ha hecho usted una propuesta? Don Cristiano Urizar, ¿quiere decirnos algo al respecto? Sí, presidente, en ese mismo sentido, como a mí particularmente me interesa la propuesta que pueda recabar el Ejecutivo frente a este tema, y como en realidad espero que pueda asumir, si no todo, gran parte de las indicaciones que se están planteando, sería importante que de haber una nueva indicación, como lo decía el diputado Vallespín, frente a este tema, pudiera llegar antes para que el Ejecutivo, frente a esa indicación, pudiera generar una antes, porque si no lo que estamos haciendo es que la próxima reunión se presenta esta indicación y a la siguiente el Ejecutivo hace, entonces nos seguimos alargando. Eso, presidente. Muy interesante, estimado colega. Don Jorge Cash. Si me permite, le agradecería mucho, presidente, poder conocer, porque, a ver, yo siento que, perdón que esta opinión, pero es parte de la discusión. Hay muchos temores que son en ocasiones fundados respecto a cómo ha operado el CIR en proyectos que son emblemáticos, sensibles, en fin. Fundados, digo, no necesariamente porque tengan razón, sino porque, aparte de un sistema que se creó ya en el 97, empezó a operar, va a cumplir 20 años, entonces, de hecho, están trabajando acá la gente del CEA, la Comisión Presidencial, que encabeza el ministro va a venir de manera brillante para rediseñar un sistema que está en tela de juicio de la ciudadanía y que duda cabe de eso. Mi pregunta es la siguiente, yo no sé y me cuesta entender la lógica, presidente, para poder traer una propuesta que lo satisfaja para no, como dice el diputado Melo, estar trayendo propuestas y que sean rechazadas.
es entender un poco la lógica de la idea de que esto sea un permiso previo. ¿Por qué lo digo? Porque no obstante uno pueda construir un permiso, un informe, una autorización previa, el nombre que se escoja, finalmente el temor persiste e incluso se agudiza. ¿Por qué? Porque podría darse la hipótesis de que en el caso de que sea la DGA la encargada de dar esa autorización o permiso previo, o que acredite, comillas, ¿no?, de que no se producen los efectos que se quieren evitar respecto al glaciar, eso no evita que luego, que informado aquello, el proyecto entre a evaluación de impacto ambiental. Es una especie de luz verde para que entre la evaluación ambiental. En consecuencia, lo que habría que ponderar también es cuál es el valor jurídico, social, que se le va a otorgar en los hechos también a ese informe. ¿Por qué? Porque nada va a impedir tampoco que ese proyecto sea evaluado conforme a los estándares y parámetros que normalmente y que reglamentariamente corresponde que se apliquen en el proyecto que corresponde. Entonces, no vaya a ser también que por querer ponernos más exigentes terminemos abriendo la puerta para una evaluación menos rigurosa, menos rígida y profunda, que es lo que entiendo todos buscamos. Es decir, evitar una mini evaluación, una especie de sistema, un CIA chiquitito, en un informe pequeño previo, que diga, ¿sabe qué? Esto no... Porque los temores, porque, perdone, y aquí termino, pero mientras exista democracia y órganos públicos que se encarguen afortunadamente de resolver estas materias, la política va a seguir siendo un factor en este tipo de decisiones. Entonces, tratar de blindar este tipo de decisiones, al final puede resultar contraproducentes precisamente para lo que se quiere resguardar, que en este caso son los glaciares, más allá de la autoridad política de turno. En fin, yo llamo la atención respecto de ese punto. El CIA es un instrumento que funciona, quizás hay que ser, perdónenme, pero pensando en voz alta, quizás hay que hacer modificaciones, presidente, perdóneme, a la 19.300, quizás en aspectos específicos que puedan elevar los estándares de evaluación de los proyectos en general, pero hacer un procedimiento excepcional, digo yo, puede ser precipitado aventurar de que eso vaya a mejorar la protección de los glaciares. Solo como inquietud. Muy bien, una reflexión escuchada atentamente, don Jorge. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputada Girardi, usted que no ha intervenido, puede hacerlo. Sí, gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que tú pones el punto. El problema es legislar cuando hay tanta desconfianza. Y si hay tanta desconfianza es por algo, ¿no? O sea, la desconfianza nos instala porque sí, ¿no? Y yo creo que lo que nosotros tratamos, y efectivamente yo tengo incluso duda de todo lo que estamos haciendo, va a efectivamente lograr que tratemos, o sea, cuando ya estamos protegiendo solo el 33% de los glaciares, ¿no?, que ya a mí me parece eso vergonzoso, ¿no?, aparte de los que están o sea, de los que no están en parques nacionales, qué sé yo, nosotros estamos, o sea, sí es así, o sea, finalmente los que vamos a proteger es solo una parte, ¿no? Y de esa parte, incluso todos esos pueden entrar a evaluación de impacto ambiental. Hoy día los que están en parques nacionales, y tú mismo lo confirmaste, ¿no?, pueden entrar a evaluación de impacto ambiental igual, ¿no? Entonces, la protección es absolutamente frágil hoy día. Entonces, en un sistema que protege prácticamente nada y que esa protección es absolutamente frágil, y además en un sistema que claramente no tiene la confianza de nadie. Yo no tengo confianza en el CEIA, me van a perdonar, aunque estén aquí los que están, ¿no?, y aunque a lo mejor no tengan responsabilidad de lo que ha ocurrido, pero de la historia, ¿no?, hace que nosotros hoy día, de todos los procesos que tenemos, con CEIA, sin CEIA, etcétera, ¿ya?, tenemos situaciones ambientales sumamente complejas en nuestro país y que han sido autorizadas. Con CEIA o sin CEIA han sido autorizadas por las autoridades que han habido, ¿ya? Pascualama es un ejemplo importante, ¿ya? Pascualama hoy día es un desastre ambiental y fue autorizado. Claro, no estaba el CEIA, ¿ya?, pero había una autoridad que igual lo autorizó, ¿no? Entonces, yo creo que claramente el esfuerzo que tenemos que hacer a lo mejor es mucho mayor por eso, y por eso es tan difícil legislar en esta materia, presidente, porque estamos con el imaginario igual de un sistema que es corruptible,
¿ya?, que no es efectivo, ¿ya?, y que efectivamente no está dando resultados respecto de lo que se le pide al sistema. El sistema de evaluación de impacto ambiental es para que no tenga impacto ambiental, igual hay impacto ambiental. O sea, el SEIA tiene como propósito el que el impacto ambiental sea el mínimo del mínimo del mínimo. Y no es así, ¿no? No garantiza eso. Entonces, obviamente es muy difícil de legislar en ese contexto, ¿no? Y yo creo que hay que sincerar las cosas. Yo creo que esto va a ser una discusión compleja porque precisamente no estamos en un sistema que protege el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que por eso se hace tan difícil, por eso uno se fija casi en la coma, en el concepto clave, que no vaya a entenderse como que efectivamente vaya a ser muy permisivo. Y yo le pido al ministerio que nos ayude en eso, porque yo creo que ustedes tienen que asumir que eso es así, porque si no lo asumen, ¿ya?, como que aquí la cuestión funciona perfecto, ¿ya?, es dispararse en el pie nomás, porque la cuestión no funciona perfecto. Y gracias, presidente. Muy bien, diputada Girardi. Hay una información en torno al porcentaje de glaciares protegidos, ¿no? Ya. Tiene la palabra don Carlos. ¿Usted quería decir algo antes, don Patricio? Otro tema, ya. Lo mío es solo una información. Es que la máxima autoridad del Ministerio de Medio Ambiente va a estar, entre otros, en ese equipo Jorge Andrés Cash, y este director general de agua el próximo martes y miércoles nos vamos a encontrar en París en defensa ante la OCDE de posiciones gubernamentales en materia de biodiversidad, medio ambiente y aguas. Entonces, hay tenemos un tema ahí que resolver, que el próximo martes nosotros no vamos a poder estar presentes en la sesión, entonces, para que lo considere, presidente. No, va a estar todo. Miércoles. Martes y miércoles. Y de verdad, y don Jorge, si me permite, no, perdón, diputado, solo recoger el guante de lo que dice la diputada Girardi. Creo que se abrió un diálogo franco, quizás inédito, lo que va de esta discusión desde el punto de vista de lo que todos queremos, y en el fondo buscamos lo mismo. Y en eso asumir el compromiso de traer una propuesta que cumpla el objetivo que se quiere, que despeje los fantasmas que legítimamente existen. Para eso me hago cargo de las palabras del director general de Aguas. Tenemos esta complejidad la próxima semana. Es importante para Chile, cada 10 años se hace la evaluación de desempeño ambiental. Las recomendaciones que nos hagan inciden directamente en las políticas públicas, claro, institucionales. Ustedes saben mejor que nosotros el impacto de eso. Entonces tenemos ese problema el próximo miércoles. Si fuese posible pensar en el subsiguiente para los efectos de traerla, no para dejar de discutir. Me parece, sí, colegas, que el próximo miércoles vamos a tener audiencias y comentaremos alguna otra cosa entre nosotros, claro. O sea, no se va a perder la sesión. A la vuelta, entonces, ya contaremos con la presencia de ustedes. Diputado Patricio Vallespín, primer vicepresidente de la Cámara. Yo creo que es súper pertinente que se siga en esta reflexión para mejorar lo que sea necesario mejorar. Y solamente señalar que estoy en interacción con la comunidad de pueblo que pidió la audiencia para ellos, por razones de que la gente que está en la cordillera, que vienen ocasionalmente bajan. ¿Están en los glaciares? Algunos, sí. No es posible para el 9, entonces que las organizaciones de pueblo que pudieron venir la dejemos para el 16 y que la próxima semana a lo mejor podamos invitar a otra de las organizaciones que está, dado que no vamos a ver el proyecto de ley, y el 16 recibimos a la gente de pueblo que va a venir especialmente a esto, y seguimos con el proyecto en base a lo que traiga el Ejecutivo, y la próxima semana, por eso lo quería decir, incorporemos a otros invitados para aprovechar la sesión al máximo, presidente. Eso es lo que quería señalar, y que la gente de pueblo quede secretaria, por intermedio del presidente, para el 16 definitivamente su invitación. ¿Ya? Bueno, la solicitud de audiencia de la Corporación Pueblo Patagonia, por si están viendo o escuchando esta sesión, para exponer los puntos de vista respecto a la implicancia del proyecto central de Pasada Mediterráneo en Pueblo, comuna Cochamó, región de los Lagos, que magistralmente representa también el diputado Vallespín, ¿no? Así es. Ya está. ¿Y quién más? Porque usted tiene un colega. No lo voy a decir. Tiene una colega, Marisol Turres, ¿no? Ya. 16 de marzo, entonces, lo recibiremos a ellos. Y el 9 de marzo, la solicitud de audiencia ha sido aprobada para la agrupación Protejamos el Salar Punta Negra,
para exponer la situación puntual del salar en la región de Antofagasta, que estaría afectado por la extracción minera, especialmente los recursos hídricos. Y en esa sesión del día 16 sí estarán ustedes, de tal manera que ese día está la gente de pueblo y también ellos. Y en la siguiente vamos a traer, usted se va a encargar seguramente, como siempre lo ha hecho también muy bien, de agregar a la gente del Salar Punta Negra. ¿Quién es usted, estime? Había más gente, ¿no, presidente? Sí, está acá. Si me permite, tengo la lista aquí de audiencias, algunas no se han vuelto a reiterar, pero sí tengo la reiteración 1, 2, 3, 4, 5 veces de una comunidad de la localidad de Rungo, comuna de Tiltil, que reclaman contra un relleno de desechos químicos de la empresa Ciclo Chile S.A. Han solicitado audiencia y la última la pidieron el 25 de noviembre del año pasado. ¿Habría acuerdo aquí? Vengan ellos. Así se acuerda. Bien. Y teníamos además, ¿usted no había pedido algo también de su... ¿Qué pedí yo? ¿Alguna audiencia o no? Me imagino que sí, pero no me recuerdo. Ah, ya. Bueno. Ya tenemos 2. Muy bien. Se ofrece la palabra, finalmente, se ofrece la palabra. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.